De chill así. Wow, mira De eso. chill, tío, de chill. Aquí. Mira, tira más, tira más. Todos son billetes de uno, pero da igual. De chill. Ahí, muy bien. Ahí, de chill, ahí. Sacando, ¿qué más quieres? ¿Qué más? ¿Quieres más? El podcast va a ser un éxito, mira eso. Uf, tío, wow. De chill. ¿Cuánto quieres? ¿Más? Toma más, hijo de puta. Ahí. Ya no tires al piso. No, tranquilo, ahora lo recojo. Buah, tío, es que hay mucha mierda. Ya, ahí está bien. Ahí estamos bien. Potente. ¡Ey! ¿Cómo está mi gente? Este es Par de Lectores. Y ahora venimos con un nuevo capítulo y vamos a hablar sobre un tema bastante importante, ¿verdad, Kisu? Así es, mi gente. Hoy ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a estar hablando sobre la crisis que se viene aquí, bueno, globalmente, más que a los Estados Unidos, tanto como a toda Europa, a Latinoamérica, se va a venir una gran crisis. Bueno, literalmente estamos ahora mismo en la caída de la crisis y bueno, vamos aquí a estar hablando un ratillo sobre este tema, pero antes de nada, sí, vamos a recalcar sí, de que esto es una predicción, vamos a utilizar información pues así, no tan profesional, pero vamos a decir más nuestro punto de vista. así es. Y además que, a ver, también aquí no somos economistas, no somos gente profesional que se dedica a analizar esto, no somos banqueros ni nada de eso. Así es. Pues, bueno, vamos a empezar, Martín. A ver, Martín, sobre el punto de la crisis, ¿vale? Vamos a empezar, estamos ahora mismo en una caída de crisis, tenemos diferentes factores, ya sea la guerra en Ucrania, que no es la única guerra, simplemente es la más importante porque son las dos grandes facciones, el comunismo contra el capitalismo, Estados Unidos contra Rusia. Bueno, Estados Unidos está apoyando a Ucrania. Claro. Así que, bueno, las dos grandes facciones del mundo están en disputa, ¿ok? A ver, ¿qué es lo que está trayendo esta crisis? ¿Qué es lo que trae la guerra ahora mismo? ¿Esta guerra qué está haciendo? ¿Qué es lo que hace que la crisis se cree gracias a esta guerra? A ver, lo que pasa es que la guerra está provocando muchos gastos por la guerra y todo eso. Pero también hay muchas cosas que está también trayendo la crisis. Por ejemplo, la gasolina de Rusia. La gasolina, el gas, el petróleo que proviene de Rusia es prácticamente primordial para por lo menos Europa. Estados Unidos, digamos que no depende mucho, a pesar de que sí está sufriendo también una recesión, pero eso es más porque la inflación que ha pasado estos últimos años desde que empezó con la pandemia. Entonces, el gran problema es de esta guerra, al menos para Europa, para el sector de Europa, es el petróleo y todos los recursos que tiene Rusia, que tiene que proveer a otros países, especialmente le está dando a Alemania. También hay otra cuestión de Ucrania, otra curiosidad que he visto ahí investigando, que España depende mucho del aceite girasol de Ucrania, Sí, que bueno, es uno de los principales sí. Bueno, transportes y eso. lo que No sé, dicen es que Ucrania, dicen que es la gran despensa de alimentos, bueno, de trigo, sobre todo, de casi toda Europa. Sí, Tiene sí. muchísimos campos de cultivo y lo que está haciendo la guerra es cerrar el comercio, que se cultive, que se comercie y siga expandiendo. Ahora mismo vamos a entrar en invierno y claramente aquí van a haber grandes problemas, tanto en Europa y todo lo que pase en Europa, al fin y al cabo se va a ir reflejado a todo el mundo, porque es una economía globalizada lo que tenemos a día de hoy. Y, a ver, sobre el tema de Rusia, que Rusia no está poniendo como fronteras, como aduanas hacia otros países a la hora de transportar petróleo, que si lo va a hacer en rublos, que si no va a comercializar en euros, que si no va a cambiar en dólares. Pues al fin y al cabo, aunque Rusia no esté exportando a tu país, al fin y al cabo Rusia tiene muchas alianzas con, ya sea en países de Latinoamérica, en países asiáticos, por lo cual todo lo que pasa en Rusia está pasando globalmente ahora mismo. Sí, efectivamente, o sea, por ejemplo, en el caso de los precios del petróleo, es algo que sucede globalmente. Eso no es solamente en Rusia y ya es algo que Estados Unidos también está sufriendo, a pesar de que, como ya lo he dicho antes, no depende del petróleo de Rusia, debido a que Rusia ahorita mismo está, digamos, bloqueando todo lo que es de petróleo hacia otros países. Eso hace que su precio aumente y por lo tanto el precio general aumente también, por ejemplo, en Estados Unidos. A pesar de que, ya lo he dicho, es la tercera vez que lo digo, no depende. Sí. Y
Y eso hace que aumente la gasolina, y eso hace que aumente los alimentos y otros recursos importantes para el país norteamericano. Tal cual, así es. Pero a ver, más que el tema de la guerra, que la guerra sí que hace que la crisis esté viniendo abajo, vamos a poner el tema de la situación. Acabamos de salir de una pandemia global. Que, bueno, lo que ha hecho la pandemia nos ha metido en una crisis, nos ha bajado muy rápido. Luego después nos estamos intentando levantar y ahora es cuando viene la guerra. Bueno, es cuando vienen todos los impactos, además del cambio climático. Que cada día, bueno, estamos perdiendo cosechas, perdiendo ganado, tenemos problemas con el agua, sobre todo, bueno, por ejemplo, en España hay sequía, en muchas zonas hay sequía por el tema del calor. Hace muchísimo calor, estamos en mínimos casi históricos y todo eso se acumula y al fin y al cabo lo que va a hacer es que va a haber menos alimento globalmente y al haber también menos gas, menos petróleo, va a haber un gran coste. Al final todo el precio va a subir por las nubes. Yo pienso que va a haber un gran problema dentro de poco, sobre todo alimenticio. Sí, bueno, en Perú también está sucediendo algo similar. El precio del gas, del petróleo también está subiendo considerablemente. Pero también el trigo, que también proviene de Rusia, de Ucrania, también está que sube. Y otro tipo de recursos en cuanto a transporte. Pero también esto va a depender mucho de la gestión, de cómo lo gestiona cada gobierno. Sí. Y eso es algo que, por ejemplo, en el caso de Perú, ahorita mismo la gestión no está siendo muy buena, por lo tanto puede llegar a empeorarse a cierto punto si las gestiones no se conllevan bien y sumado con esto de la crisis y de la guerra, pues va a ser algo peor. Sí, así es. Bueno, yo, según lo que has comentado sobre la gestión, lo que hicieron los gobiernos a la hora del COVID fue imprimir billetes. Sí. Que al fin y al cabo eso es una solución a corto plazo, pero a largo plazo es lo peor que se puede hacer. Lo que está creando es una gran inflación. A la larga, a día de hoy lo estamos sufriendo. Es más, el euro está cayendo por el suelo, está... Sí, lo he visto hoy. Llegó, creo que hace unos días estuvo al mismo valor que el dólar. Sí, tiene casi el mismo valor y... No sé, yo, por ejemplo, cuando llegué aquí, el euro era casi un 20% más caro que el dólar. O incluso un poco más. A día de hoy está cambiando la cosa muchísimo. Ya sea por la pandemia, por la guerra, por la crisis que hay de gas, la crisis de comida que se viene. Es más, he estado escuchando sobre otra gente que ha hablado de este tema y están comentando que muchos países, por ejemplo Argentina, Alemania, muchos países que producen de forma agrícola, están empezando a exportar menos materia para reservar para su propio país respecto a la gran crisis que se viene. Pues sí. Son muchos problemas ahí que están surgiendo. Así es. Pero son muchos y muchos problemas, pero también hay que hablar de otro tema que son las soluciones. Así es. Pues a ver, ¿qué soluciones, Kisu, podríamos hacer? Bueno, más que nosotros, los gobiernos, la gente podría hacer para que esto... Porque a ver, la recesión va a llegar. Si se viene una recesión, pues es imparable. Eso no, aunque exista una economía, un sistema económico perfecto, es prácticamente imposible, digamos, retenerlo, incluso que suba. Eso es algo que global, que se tiene que resolver todos. Pero ¿cómo podríamos hacer para ralentizar todo eso? A ver, como se dice, todo tiene solución, por muy difícil que sea. Lo que sí es cierto es que la inflación ya está, ¿ok? Y para reducir la inflación son cosas que se hacen poco a poco y hay que pasar por una crisis para poder resolverlo. La cuestión para que no siga yendo hacia abajo, la cuestión es que sería que se dejen de imprimir más billetes de los que hay, que se detenga la inflación, poco a poco, que se vaya bajando, que se centren en energías renovables. Sobre todo en este país la energía renovable, bueno, porque ahora está Tesla con los coches eléctricos, pero en este país poco se habla de la energía renovable. No hay zona, bueno, por lo menos lo que yo he visto aquí, no hay zonas, por ejemplo, parques eólicos, presas por aquí que hagan electricidad. Casi todo es gas, y más en las grandes ciudades, que está todo cuantificado. Sí, otro tema, o sea, con el tema de la inflación. Sí, es una solución que no se puede, no es una solución en sí, porque a ver, desde el pasado hubo una crisis, creo en los 80, y Perú
tuvo ese problema, tenía deudas externas demasiadas. Entonces, el presidente de ese entonces decidió imprimir más y más billetes y lo que llevó fue a que todo se aumentara, una inflación absolutamente abrumadora, y eso hizo que todos los productos subieran e incluso desapareciera el billete de ese entonces. Ese billete ahorita son los nuevos soles, pero antes de eso era el INTI. Y eso hizo que se volviera, cuando se infló, creo que se infló hasta 2 millones en un plazo de 5 años. Wow. O sea, no es 2 millones al día, sino cada día subía, qué sé yo, 1 o 5%, llegó hasta el 2 millones en porcentaje. Wow. Y eso hizo que la economía se fuera al tacho prácticamente. Sí. Y sobre la energía eólica, a ver, lo que pasa es que aquí hay vientos, pero lo que más hay es sol en el estado de Florida. Entonces, una buena solución también sería utilizar paneles solares, aunque a pesar que es muy caro, a largo plazo puede llegar a ser una buena solución. Sí, yo creo que probablemente lo que tendría que hacer el gobierno es promocionar o subvencionar incluso en cosas que pueden llegar a ser rentables para el propio país a largo plazo. Como tú has dicho, aquí en Florida, aquí tenemos sol, sí es cierto que hay muchas tormentas, podría haber alguna forma de aprovechar la energía que se genera ahí, hay muchísima costa, bueno, campo, ahí están los Everglades, no sé de qué se puede sacar, pero yo creo que usando ese tipo de energía, reduciendo la energía fósil, se puede llegar a recompensar un poquito, además del cambio climático, que el cambio climático, escuché también que en Texas como 20 cabezas de ganado se habían muerto por un golpe de calor. En plan, ¿te imaginas? Sí, es un clima muy extremo. Tienes unas cuantas vacas ahí en Texas ahí tomando el sol, comiendo pasto seco y se te mueren. Pues no. Eso es cosa que probablemente hace 50 años no podía pasar. Sí, pero eso es algo que tú dijiste temprano, el cambio climático. Sí. Eso está afectando de muchas maneras. O sea, está haciendo que el clima suba demasiado, que las temperaturas bajas estén muy, muy bajas, y eso produce también muchas pérdidas en economías así mundiales, aquí en Estados Unidos y Europa, bueno, todo el mundo prácticamente está conectado. Así es. ¿Qué podemos hablar? También otro tema, la crisis de las criptomonedas, ¿ok? Hace como 6 meses las criptomonedas estaban en auge. ¿Y qué ha pasado con las criptomonedas, con los NFTs? La gente estaba invirtiendo mucho porque al tema de la pandemia hizo que la gente se hiciese más cibernética, dejase de utilizar tanto moneda física para intentar invertir más en moneda virtual, ya que no podían salir. Ahora el tema de las criptomonedas se está volviendo a bajar muchísimo. Pues sí, eso es algo que, a ver, el año pasado, hace 10 años, ¿cuánto estaba el Bitcoin? No sé, estaba como unos centavos. Sí. Y el año pasado llegó a estar como $50,000, $60,000 dólares por criptomoneda. Se puso muy, muy caro. Pero eso ya es una cuestión de una gestión de inversionista. O sea, la gente que tuvo esas monedas debieron haberlo sacado antes. Sí. Y esos NFTs, criptomonedas, bueno, también es que han salido otros, digamos, no sé cómo, creo que le llaman shitcoins, no sé qué son, pero son unas monedas así inventadas. Sí, como meme coins. Sí, meme coins prácticamente. Y eso fue un problema bastante grande también. O sea, la gente hacía que estafó muchísima gente eso. Sí. Bueno, esas monedas no tenían ninguna base real. Estaban más que nada, su valor se basaba en lo que la gente decidía apostar en ese momento. Claro. Porque si un influencer, si alguien famoso decía voy a comprar esto, pues entonces subía el precio solo por lo que él había dicho. La gente empezaba a comprar y subía el precio. Luego él lo que hacía era venderlas en plan, porque son monedas que se mueven por masas de gente. Más o menos el Bitcoin es más o menos así. Lo que pasa que tiene otro origen, ¿ok? Y luego, claro, luego sí que es monedas que están como tipo respaldadas por cosas físicas, que probablemente a la larga sea alguna forma de salvación de la inflación, pero a día de hoy estaba yo creo que un poco verde porque sí que está estudiado, pero aún no se sabe dónde puede llegar las criptomonedas y probablemente sea en el futuro, al igual que los NFTs. Pues quién sabe, eso es algo que se verá en el futuro porque es muy incierto el futuro de las criptomonedas, las NFTs. Y pues a ver lo que pase, lo que se verá. Pero desde mi punto de vista, yo creo que eso fue un boom. Fue algo así, un chispazo y después ya bajado. Pero
tampoco no me esperaba que bajase demasiado. Llegó a No. bajar muchísimo. Y he escuchado de naciones que han invertido muchísimo en la Bitcoin, Sí. por ejemplo en El Salvador. El Salvador, sí, El Salvador. Bueno, también porque el presidente tenía invertido ahí un montón de dinero. Ujú. Y es algo, o ganas todo o pierdes todo, eso es Sí. en esa cuestión. Ya, es que, a ver, no son inversiones seguras, ni mucho Claro. menos. No están basadas en algo real, Ujú. en algo tangible, en algo que existe de verdad, sino que están basadas en especulación, totalmente. Y al fin y al cabo lo que hace eso es que puedan llegar a perder todo el dinero que han invertido en un año. Lo Ujú. invierten en un chispazo. Y pues sí. A ver, también otro tema. Ya que estamos viendo el futuro, hay que mirar el pasado. También. Y también hay que mirar otras referencias. Por ejemplo, la recesión de 2008. Hmm. ¿Cómo lo viviste en esa época? A ver, yo te O digo. más bien tus padres, no sé. A ver, pues en 2008, ¿yo qué te puedo decir? No hay mucha memoria. Era un niño pequeño, Mm. iba al colegio. Pues a ver, seguramente mi familia perdería mucho dinero. Sobre todo mi madre. Ujú. Bueno, mi madre, bueno, él que era el ex esposo de mi madre. Claro. Seguramente perdería mucho dinero, perdieron dinero en propiedades, perdieron propiedades. Además de que ellos se dedicaban a la construcción. Ahí lo que hubo fue una Mm. gran burbuja inmobiliaria Sí. en España. Y entonces, claro, ya estaban perdiendo dinero y gracias a eso se fue a pique todo. Así que fue como empezar de cero para ellos. Y eso, también bajaron sueldos, bajaron salarios, subieron precios, todo lo que conlleva una crisis. Luego sí es cierto que se estabiliza como todo, pero es un camino. Al fin y al cabo, toda crisis, al final de la crisis, siempre vas a mejor, ¿ok? Y sobre todo, por ejemplo, la crisis que se viene ahora probablemente dé muchísimas oportunidades a nuevas formas que van a ser beneficiosas, al igual de formas que no lo van a ser. Pero la cuestión es intentar enfocarse en las oportunidades que pueden llegar a surgir dentro de poco. Así que hay que intentar que la crisis sea lo más leve posible e intentar centrarse en las grandes oportunidades que se vienen con esto y intentar siempre estar receptivo, estar positivo, porque, a ver, si vamos a tener que pasar hambre, vamos a estar bien, ¿no? Mínimo, Sí, trabajo duro. duro. Hay que trabajar muy duro. tal cual, hay que estar positivo y si no, pues Si vamos es a necesario pescar. coger otro trabajo, 2 trabajos, pues oye, hacerlo. Y si no, Si tienes la oportunidad de hacerte un negocio online o algo, poder invertir, también hazlo. Toma. Si no lo tienes, pues oye, a luchar con todo, Así conseguir es, todo papito. eso. así es. Y regresando sobre la recesión, a ver, la experiencia mía, yo tampoco te puedo decir mucho porque tenía en ese entonces 7 años, Ya. era un niño despistado de todo, pero mis padres, a ver, vivieron aquí. Sí, Yo está nací bien. aquí, viví aquí por 7 años y nos fuimos justamente en 2009, creo. Entonces, el año anterior fue bastante duro. Imagínate, mi papá tenía una casa, lo estaba pagando, el otro ya lo había comprado, ya lo estaba alquilando a una persona y estaba relativamente bien. Y al igual que tu familia, también estaba en la construcción. Pero, claro, llegó toda esta cosa, todo se fue para abajo, también el trabajo, y posteriormente se tuvo que ir y no pudo sostener la casa, y posteriormente pues nos fuimos a Perú. Nos fuimos allá y viví otros 7 años y bueno, nos regresamos. Así es. Bueno, gente, toda crisis tiene final y si Dios quiere esta crisis, bueno, según lo que dicen va a ser de las peores crisis que hemos tenido. Pero bueno, aquí estamos, gente, con un gran sentido del humor. Estamos felices de estar aquí. Sí, así que... Y esperemos que no os muráis de hambre, ni mucho menos. Sí, la solución más simple, como he dicho, trabajen duro, luchen por la familia si es que la tienen, consigan mucho dinero, Así es. consigan los Ahorren. recursos, ahorren, guarden su dinero, gástenlo inteligentemente, sobre todo en inversiones. Y bueno, ¿Qué podemos decir como punto final? ¿Qué podemos dar? Eso, lo que hemos dicho antes. Gente, ahorren, siempre tener un estado positivo. Hay que mirar las zonas, bueno, las cosas que pueden llegar a salir bien. Hay que mirar a futuro, hay que ver lo que va a poder salir bien positivamente, saber cómo salir adelante. Y eso, gente. un futuro incierto, pero siempre estar preparados. En efecto. Así que, gente, ¿qué podemos decir? Muchísimas gracias por haberos quedado hasta el final. Si tenéis cualquier duda, dejadla en los comentarios, como siempre. Lo mismo que hemos dicho al principio, no somos unos grandes entendidos, nos hemos informado de una forma vaga, buscando por Sí, ahí internet, vamos, todo. más los datos que tenemos de nuestra propia vida, cosas que hemos podido sacar adelante. Así que, bueno,
Bueno, aquí en las redes sociales, Así arriba de es. nosotros, Sí, aquí sí. en el medio para lectores, sigan nuestras redes sociales en Instagram. Y bueno, suscríbanse, comenten y todo. Y nos vemos hasta el próximo video. Ya. Chao, chao. Vamos.